Querido espectador, lo que vas a escuchar no es solo una historia antigua. Es un relato que se adentra en las entrañas del sufrimiento humano más profundo, en el horror de la desesperación que te acecha en la oscuridad. Esta no es una simple prueba, es una pesadilla divina que traspasa el umbral de la comprensión humana. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir es el misterio más aterrador de todos, la justicia de Dios. Lo que Job vivió fue más que una prueba, fue una manifestación aterradora de lo que significa ser despojado de todo, enfrentando fuerzas más allá de lo natural. Satanás y Dios observaron en silencio, mientras el mundo de Job se desmoronaba a su alrededor. Así que, antes de seguir, te advierto, lo que oirás hoy puede cambiar tu visión del sufrimiento para siempre, puede retorcer tu idea de lo que creías justo y bueno. Quédate, si te atreves a conocer la oscuridad que envuelve la justicia divina. La confrontación divina, la prueba de Job comienza. En las vastas y desoladas tierras de As, Job vivía en lo que parecía ser la paz más plena, un hombre justo y temeroso de Dios. Pero mientras la vida de Job era bendecida, algo oscuro se movía en el reino celestial. Un día, en los confines del cielo, mientras los ángeles se presentaban ante el Señor, una sombra penetrante, Satanás, se infiltró en el escenario celestial. Ante la mirada de Dios, se erigió la presencia del maligno, y con una sonrisa torcida dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Dale el sufrimiento más cruel, quítale todo lo que tiene, y te aseguro que te maldecirá. Job 1, 9-11. En ese momento, el destino de Job quedó sellado en un pacto de sombras y terror. Dios permitió que el horror se desatara. Satanás tenía carta abierta para destruir, y lo hizo con un gusto macabro. Como una ráfaga imparable de desolación, en un solo día, la vida de Job fue arrancada de las manos del Todopoderoso y entregada al caos absoluto. Todo lo que poseía, sus siervos, sus rebaños, sus hijos, todo fue aniquilado en un estallido de horror. Imagínate por un momento, un viento demoníaco golpea la casa donde tus hijos ríen, y en cuestión de segundos, lo único que queda es polvo, escombros y el silencio mortal de una tragedia. Job se quedó mirando la destrucción, su corazón palpitando entre las cenizas de su vida. La desesperación lo devoraba, pero en su desesperación, se postró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. El cuerpo de Job, un campo de tormento. Pero Satanás no había terminado. La oscuridad no había revelado todo su horror aún. Insatisfecho con la respuesta de Job, el diablo volvió ante Dios. Déjame tocar su carne, déjame infectar su cuerpo con el dolor más inimaginable, y verás cómo se romperá. Y así fue. Llagas horrendas y dolorosas cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job 2:7. Job se convirtió en un cadáver viviente, un espectro de carne sufriente, retorcido en agonía, sentado en cenizas, raspando su piel con un pedazo de tiesto para aliviar la picazón infernal de su tormento. Su carne podrida, su piel deformada, y aún, no maldijo a Dios. Pero las palabras de su propia esposa resonaron en el aire: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. La desesperación había devorado su hogar, y Job estaba solo en su dolor. El aislamiento mortal, los amigos de Job. 3 figuras sombrías llegaron para consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, su silencio fue un alivio, pero después, como cuervos que acechan sobre un cadáver, comenzaron a desgarrar su espíritu. Esto es culpa tuya, Job, decían, seguramente has pecado. Nadie sufre tanto sin haber hecho algo abominable. Job 8:20. Sus palabras eran dagas envenenadas, cada acusación aumentaba el sufrimiento de Job. Los que debían consolarlo se convirtieron en verdugos. Y en medio de ese juicio cruel, Job clamó en la oscuridad de su alma: yo sé que mi Redentor vive. Job 7:25. El clamor en la tormenta,
Dios responde. Pero el verdadero horror llegó cuando Job, en su desesperación, pidió respuestas a Dios. Y entonces, la tormenta se desató. Desde un torbellino aterrador, la voz de Dios resonó en los cielos como truenos divinos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Job 38, 4. La furia de la naturaleza estalló a su alrededor, y Job, temblando, comprendió su pequeñez ante la inmensidad del Creador. Dios no le ofreció respuestas dulces ni consuelo. Solo una verdad aplastante: el hombre no es nada ante los designios de Dios. El universo mismo es un testigo del poder que escapa a nuestra comprensión. El horror de esa revelación sacudió a Job hasta los huesos. Me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza, fue todo lo que Job pudo decir. Ya no había más preguntas, solo el reconocimiento del poder absoluto de Dios y del hecho de que el sufrimiento humano, por insondable que sea, está bajo su control. Job 42, 6. La restauración final, la justicia divina, después del horror. Finalmente, después del interminable desfile de dolor y sufrimiento, Dios restauró a Job. Pero el precio que pagó fue inimaginable. Todo lo que perdió fue devuelto en una nueva forma, pero el terror de lo que había vivido jamás desaparecería de su mente. Dios le dio nuevas riquezas, una nueva familia, pero el eco de la destrucción resonaría por siempre en su memoria. El horror del sufrimiento quedó grabado en su alma, y aunque fue bendecido, la justicia divina se desplegó con una advertencia: nadie escapa al misterio de Dios. El mensaje es claro y aterrador: el sufrimiento es parte del misterio divino, y no está en nuestras manos comprenderlo. No podemos escapar a las pruebas, y a veces, el horror se desatará, pero la fe, si la mantenemos firme, será la única que nos rescatará. No subestimes el poder de Dios. Querido espectador, no subestimes lo que acabas de escuchar. La justicia de Dios es insondable, aterradora y definitiva. Job, un hombre justo, fue llevado al límite de la desesperación, pero su fe lo sostuvo. Si estás enfrentando horrores en tu vida, si el sufrimiento te consume, recuerda que no estás solo. El poder de Dios es inquebrantable, y aunque no entiendas el porqué de tus pruebas, mantén tu fe, y verás su restauración. Únete a este camino de fe, comparte este mensaje y reflexiona sobre lo que significa sufrir bajo el designio divino. No hay escapatoria a las pruebas de Dios, pero si permaneces fiel, su justicia se desplegará, como lo hizo con Job. Permanece atento a su poder, y nunca pierdas la esperanza, aunque el horror se desate a tu alrededor. El horror persistente del sufrimiento, la soledad de la prueba divina. Lo que más aterra del relato de Job no es solo el dolor físico que soportó, ni las pérdidas devastadoras que sufrió. Lo que realmente desgarra el alma es la soledad abrumadora que envolvió a Job en su sufrimiento, la angustia de no recibir una explicación, de estar completamente abandonado a su destino, mientras Dios y Satanás observaban desde las sombras. Este no fue un sufrimiento normal, sino uno que surge de las profundidades más oscuras del misterio divino. Imagina el terror psicológico que debió experimentar Job, sabiendo que había sido un hombre justo y temeroso de Dios, pero que, sin previo aviso, fue lanzado al abismo de la desolación total. No hubo advertencias, no hubo preparación. Solo el silencio aterrador del Creador y el caos desenfrenado de Satanás. El hogar de Job, antaño lleno de risa, quedó convertido en una tumba de silencio, un campo de ruinas donde el viento gemía entre las sombras de lo que una vez fue. Y ahí, en medio de las cenizas, Job se enfrentaba a la verdad más inquietante de todas: Dios había permitido que todo le fuera arrebatado, sin ninguna explicación. El aislamiento en la oscuridad, la mente de Job atormentada. ¿Qué mente humana no se retorcería en la desesperación ante tal silencio? Los amigos de Job que llegaron a consolarlo se convirtieron en espectros acusadores, voces de juicio que no hacían más que agrandar el abismo entre Job y la comprensión de su sufrimiento.
Cada palabra que pronunciaban era un recordatorio de lo insondable que era el misterio divino. ¿Qué pecado habrás cometido, Job, para merecer esto?, decían, mientras él se sumía en una desesperación aún más profunda, tratando de buscar alguna lógica en su dolor. Pero no la había. El terror de Job no fue solo físico, sino psicológico y espiritual, al verse enfrentado con la aterradora verdad de que, a veces, el sufrimiento no tiene una razón evidente. No había pecado en su vida que explicara sus calamidades. El horror radicaba en que a los ojos de los hombres, Job debía haber hecho algo horrible, algo impensable, para atraer tal castigo. Y aún así, Job sabía que era inocente, que no había hecho nada que justificara tal devastación. Esa fue su verdadera tortura, la completa incomprensión de su sufrimiento, que lo llevó al borde de la locura. Job, un hombre que había vivido una vida de devoción y justicia, se encontraba frente a una verdad espeluznante: los caminos de Dios eran impenetrables, y su justicia, un misterio insondable. La confrontación final, el horror del encuentro con Dios. Finalmente, cuando Job clamó por respuestas, Dios respondió. Pero lo que vino no fue el consuelo que Job había esperado. En lugar de eso, el terror absoluto se desplegó en forma de un torbellino, un fenómeno natural tan poderoso que la misma tierra parecía estremecerse bajo su presencia. Desde ese torbellino, Dios habló, pero lo que Job escuchó fue algo más aterrador que cualquier sufrimiento físico: la insignificancia de su existencia ante el poder absoluto de su Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó Dios, su voz resonando como un trueno que rompía los cielos. Job 38, 4. Cada palabra que salía del torbellino era un recordatorio brutal de la pequeñez de Job. Dios no le ofreció consuelo, ni explicación, ni siquiera una disculpa por el sufrimiento que había permitido. Solo preguntas retóricas que dejaban claro que el entendimiento humano nunca podría abarcar la magnitud del plan divino. La revelación fue espeluznante: Job no era nada en comparación con la inmensidad de la creación, y la justicia divina no tenía que ser comprendida, ni explicada. El terror en ese momento no provenía del dolor físico que Job había soportado, sino de la certeza de que nunca podría entender las razones de Dios. Ante ese poder incognoscible, Job se doblegó, abrumado por el temor y la reverencia. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, murmuró, ya sin voluntad para seguir cuestionando el propósito divino. Job 42, 6. Había comprendido el verdadero horror de la vida humana: estar a merced de una voluntad tan grande, tan insondable, que no hay lugar para la lógica humana ni el entendimiento terrenal. La restauración, el regreso de la calma tras la tormenta. Después de que Dios habló, el sufrimiento de Job llegó a su fin, pero no sin dejar cicatrices profundas en su alma. Aunque fue restaurado, aunque Dios le devolvió el doble de lo que había perdido, el eco de su experiencia quedó grabado en su espíritu. El horror de haber estado tan cerca del vacío, de haber tocado las fronteras de lo incomprensible, no se desvanecería fácilmente. Job vivió el resto de sus días con una conciencia renovada de la magnitud del poder divino, y con un miedo profundo, un respeto absoluto, por el misterio de Dios. La restauración final fue un testimonio de que, aunque Dios permita que el caos reine por un tiempo, su justicia prevalece. Sin embargo, esa justicia vino acompañada de un recordatorio perturbador: nadie escapa al juicio divino, y a veces, la prueba no es solo física, sino espiritual y psicológica. Job fue restaurado, pero lo que perdió en el proceso fue más que riqueza material. Perdió la inocencia de la vida, la ilusión de que todo es comprensible y justo según el entendimiento humano. Una advertencia sombría. Querido espectador, no olvides lo que acabas de escuchar. Esta no es solo la historia de un hombre que sufrió y fue restaurado. Es la historia de cómo Dios puede probar el alma humana hasta sus límites más oscuros, para revelarnos lo que realmente somos: pequeños, insignificantes ante su poder, pero profundamente amados por su justicia.
El sufrimiento de Job es un testimonio de la realidad de la fe, no es para los débiles, no es para los que buscan respuestas fáciles. Es para los que están dispuestos a enfrentar el horror de lo desconocido, el terror de no entender, y aún así, mantenerse firmes en su confianza en Dios. Dios es justo, pero su justicia a menudo nos aterra, porque no está diseñada para ser comprendida, sino para ser aceptada. Tú, que estás escuchando esta historia, recuerda, tu vida, tu sufrimiento, están en manos del Dios más poderoso, y aunque el camino pueda ser oscuro y lleno de dolor, al final, su plan es perfecto. No te alejes de Dios en tu sufrimiento. Aférrate a tu fe, porque aunque las sombras te rodeen, el poder de Dios es más grande que cualquier oscuridad que puedas enfrentar. Únete a esta historia, comparte este mensaje y reflexiona sobre lo que significa realmente confiar en Dios, incluso cuando todo lo demás se desmorona a tu alrededor. La prueba de Job es una advertencia y una promesa: el sufrimiento puede ser aterrador, pero la justicia divina siempre prevalecerá. Hoy vivimos en una era que se asemeja a un abismo insondable. Como si un velo oscuro se hubiese extendido sobre la humanidad, nos encontramos atrapados en una cultura de inmediatez y narcisismo que, sin que lo veamos, nos está devorando desde dentro. En nuestra desesperada búsqueda de placer inmediato, hemos olvidado lo esencial: la paciencia, la fe y el propósito divino. Vivimos en un mundo que ha perdido el valor de la espera y de la lucha espiritual. Nos enseñan a temer el sufrimiento, a huir de él, como si cada inconveniente fuera una afrenta personal. Pero lo que no comprendemos, lo que hemos olvidado, es que el sufrimiento es parte del tejido que moldea nuestra alma. Sin él, sin las pruebas que nos desafían, no hay crecimiento, no hay madurez espiritual. Hoy, como sociedad, nos hemos apartado de este entendimiento. En lugar de buscar la verdad en medio del dolor, huimos hacia los espejos del narcisismo, donde solo buscamos satisfacción inmediata, validación superficial, y donde todo lo que se refleja es una versión distorsionada de la realidad. ¿Cuántas veces vemos a las personas elevarse en su ego, en su búsqueda constante de aprobación en redes sociales, acumulando me gusta como si eso pudiese llenar el vacío de sus almas? La cultura del yo ha reemplazado la cultura de Dios. Ya no queremos esperar la justicia divina. No queremos soportar las pruebas, sino que exigimos recompensas inmediatas, respuestas rápidas, y cuando no las recibimos, nos hundimos en la desesperación. Esta obsesión por la inmediatez y el rechazo a la lucha espiritual está arrastrándonos hacia una destrucción apocalíptica. Estamos al borde de un colapso, no solo social, sino espiritual, porque hemos dejado de ver el propósito más allá de nuestras vidas fugaces y egoístas. Si seguimos por este camino, nuestra falta de paciencia y nuestra obsesión por el yo serán la semilla de nuestra ruina. Como Job, debemos entender que las pruebas no son una maldición, sino una preparación, un fuego que quema las impurezas y revela la verdad eterna. Pero hemos abandonado este entendimiento. La humanidad está cayendo en un precipicio sin fondo, uno que ha sido cavado por su propio rechazo a la humildad y a la espera. Estamos siendo llevados, uno por uno, hacia una destrucción autoimpuesta, donde el narcisismo será el verdugo, y el hedonismo la daga que atraviese nuestros corazones. Hemos convertido nuestros deseos en ídolos, y nuestra devoción ya no es para Dios, sino para nosotros mismos. Pero aquí está la advertencia: como en los tiempos de Job, aquellos que busquen la satisfacción inmediata y se refugien en su propio ego, perecerán en la oscuridad de su vacío. Aquellos que rechacen el sufrimiento como parte del camino de la fe, nunca conocerán la verdadera restauración que Dios ofrece. La justicia divina no es inmediata, no responde a nuestros caprichos, y quien intente moldear a Dios según su propia imagen, será testigo del juicio. En esta era de inmediatez y narcisismo, el juicio se avecina. Así como el Apocalipsis revela los juicios finales que caerán sobre la humanidad, esta cultura de superficialidad y egocentrismo está preparando el terreno para nuestra propia caída. Dios observa,
como lo hizo con Job, pero esta vez, la mayoría no está preparada para enfrentar la prueba. El sufrimiento se intensificará, y aquellos que han rechazado la fe no tendrán refugio. Volvamos a la paciencia y la fe. Querido espectador, esta advertencia no es para aterrorizarte, sino para despertarte. Si continúas viviendo en la cultura del ego y la inmediatez, estás caminando hacia tu propia destrucción. Volvamos a la verdadera fe, la que soporta las pruebas, la que entiende que el sufrimiento forma parte del plan de Dios, que nos purifica y nos prepara para la eternidad. El juicio está cerca, pero la restauración también. Renuncia al narcisismo que te consume. Renuncia a la búsqueda incesante de gratificación inmediata. Acepta las pruebas como Job las aceptó y espera la justicia de Dios, porque solo aquellos que soporten con fe verán su gloria manifestarse. Dios no te pide que lo entiendas todo ahora, solo que confíes, que permanezcas firme en la tormenta. El tiempo se agota. El juicio sobre esta generación, cegada por el brillo superficial del narcisismo, está a la vuelta de la esquina. Solo aquellos que se alejen de la cultura de la inmediatez y se refugien en la paciencia y en la fe podrán resistir lo que está por venir. No te alejes de Dios. Aférrate a su verdad, aunque el mundo a tu alrededor se desmorone en su propia desesperación. La fe verdadera no necesita explicaciones inmediatas, solo confianza en lo eterno. ¿Estás preparado para abandonar la cultura del ego y aceptar el camino de la paciencia y la fe? Si no, el fin ya está sellado.